Seguimos en la serie 7 razones para participar del evangelismo y las misiones. Y vamos a ser prácticos porque como iglesia debemos tratar de ser una iglesia más práctica. Necesitamos entender la importancia, la urgencia, el propósito supremo de Dios de hacer discípulos para incluir en nuestras prioridades, en nuestro estilo de vida como creyentes, esta actividad. Necesitamos entender que hay una obra bien definida, bien específica, bien concreta que hacer, bien amplia, y esa obra requiere nuestro esfuerzo, nuestra devoción, nuestros recursos, nuestras facultades, nuestras energías, nuestro tiempo, nuestra fidelidad. Necesitamos entender que hay algo en el creyente de acción que nada lo puede quitar ni reemplazar, que es hora de acción. Y nadie, absolutamente nadie, se puede quedar sin hacer su parte en la tarea de hacer discípulos en todas las naciones. ¿Por qué? Porque es un mandato. Y no hacerlo sería desobediencia. Así que necesitamos pedirle al Espíritu Santo que alimente nuestra pasión, nos fortalezca, nos ayude para poder servir a Dios en esta tarea. Hemos dado 5, 6, no sé, hasta ahora razones. Primero, porque nosotros amamos la gloria de Dios y anhelamos que la gloria de Dios sea manifestada en toda la tierra. Dios quiere compartir su gloria, hacer que el hombre vea, disfrute y participe de la gloria de su gracia, de su amor, de su justicia, de su misericordia. Dios quiere revelarse al hombre, salvándolo. La segunda razón es porque creemos en la autoridad de Cristo. Si la ONU, si la OTAN, si la Comunidad Europea, si la Casa Blanca o el Pentágono deciden algo, todo el mundo se mueve para allá. Si Wall Street decide algo, toda la economía del mundo, hasta el último empleado, sufre las consecuencias, va en pos de esa dirección. Si la FIFA decide algo, así es. Haya ganado o haya perdido Brasil. Si Jesucristo dice algo, decide algo, manda algo, aquel que tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra, aquel que venció al diablo, a Satanás, que venció al mundo, que venció el pecado, que venció la muerte. Si Él manda algo y dice algo y quiere algo, con mayor razón. Porque Él es el Señor en los cielos y en la tierra. Él es el Señor de la historia. Él es el Señor de la iglesia. Él es el Señor de todo. Ya esa razón es suficiente. La tercera razón es porque creemos en el Evangelio. Son las mejores noticias, son buenas noticias. Creemos en el poder del Evangelio. La cuarta razón, ¿quién se acuerda? Porque creemos en la urgencia del llamado en este tiempo. En otras palabras,
debemos entender qué tiempos estamos viviendo. No son tiempos para perder el tiempo, no son tiempos para nosotros, no son tiempos, hablando del reino de Dios, de vacaciones, son tiempos urgentes, son los tiempos del Evangelio, son los tiempos de la misión. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Esa fue la cuarta? Sí. La otra, a ver quién se acuerda. Participamos del evangelismo y las misiones porque creemos en la participación de los creyentes, la agencia de la iglesia. En otras palabras, el medio establecido por Dios para que su evangelio llegue a este mundo, llegue al hombre para que la gente se salve, es la predicación, la participación activa de los creyentes. Él no ha enviado ángeles, Él personificado no le predica a la gente, sino, ¿se acuerdan? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo creerán? ¿Se acuerdan? ¿Y cómo predicarán si no van? Eso es tremendo, hermanos. Bien, vamos a una más. Una más. Porque creemos en el discipulado. Porque creemos en el discipulado. Mateo 28, el mismo pasaje que hemos visto varias veces. Y como dije, aquí hay que aterrizar un poco, ser prácticos. No vamos a ser profundos ni muy teóricos, sino es que este es un asunto práctico. Toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una de las cosas que tenemos que corregir o quizás enfocar mejor en nuestra vida práctica como iglesia y en nuestra vida como miembros. Aquí hay varios verbos en este pasaje, lo hemos dicho otras veces. ¿Cuál es el verbo principal, la cláusula central de donde dependen todas las demás? No es ir, es hacer discípulos. Entonces, para ser discípulos, primero hay que ir, segundo hay que bautizar, tercero hay que enseñar. ¿Ok? Pero el punto central ahí es hacer discípulos. Y ahora vamos a explicar un poquito más eso. Ese es el propósito de Cristo. El discipulado es la forma que Cristo ha establecido para que la gente sea alcanzada, evangelizada, formada, desarrollada, multiplicada, para que las iglesias sean establecidas y para que los creyentes alcancemos la madurez y la imagen de Cristo. Todo eso, toda la obra global de Dios, Él la llama aquí a ser discípulos y la divide en tres partes: ir para predicar, ¿verdad? Bautizar, o sea, el punto de que crean, y enseñarles a obedecer. ¿Ven la relación entre enseñanza y obediencia? No es enseñar per se, no es aprender por aprender. Pero bien, sigamos. Otra manera de definirlo es que el discipulado es el proceso
por el que llevamos a un no cristiano hacia la madurez en Cristo. Entonces, si es una labor tan poderosa, tan integral, tan profunda, ¿qué es el discipulado? ¿Cómo se hace? Es importante saber eso, ¿ok? Entonces el llamado, el mandato de Jesús es muy claro. Todo aquel que viene a Él para salvación se tiene que convertir en su seguidor, en su discípulo, en su pupilo, en su aprendiz, por medio del discipulado de otro discípulo, ¿ok? Todo creyente, voy a repetirlo, tiene que ser un aprendiz, un seguidor, un imitador o un discípulo de Cristo, y tiene que enseñarle a otros lo mismo. Hermanos, eso es la esencia del cristianismo. Esa es la materia prima, esa es la sustancia. Eso es importante. Escuché la historia de un pastor en Cuba, de un misionero americano que lo visitó, y él contaba, en Cuba tú no ves a la iglesia, a veces no sabes dónde está, tú no ves templos muchas veces, ves algunos, tú no ves grandes eventos ni actividades, tú no los ves ciertamente en la televisión ni en los medios de comunicación, ni en internet. Entonces pareciera que la iglesia o no está o no funciona, pero él decía, todo lo contrario. En pocas partes la iglesia es tan poderosa, tan fructífera y tan vibrante como en Cuba. A la hora que te metes a los hogares, te metes a sus vidas, ahí tú notas que sí hay una iglesia. Conocí un pastor perseguido por las autoridades, preso y todo lo demás, pero que sigue predicando, que plantó 60 iglesias. Y entonces le preguntó, pero ¿y cómo tú hiciste eso en tan poco tiempo? Y él le respondió muy fácil, haciendo discípulos. Hace un par de meses conocí un pastor hindú que dirige un ministerio en India llamado Logos. Pasó creo que 20 años predicando y no se convertía a nadie, pero fue fiel, hasta que un día sintió que de verdad el Señor, el Espíritu Santo, le mostraba que sí iba a pasar algo. Entonces, lo bonito es que él dice cómo creció la iglesia, cómo se convirtieron las personas, cómo se multiplicaron las iglesias, de una manera que solo Dios puede hacer. No me explico cómo. En el lapso de 15, 18 años, han plantado 300 iglesias. Y también le preguntaron cómo, y él dijo lo mismo, haciendo discípulos. O sea, no fui yo, dice él, yo le prediqué a unos cuantos y discipulé a algunos cuantos, estos a otros, nosotros a los otros, y eso fue incontrolable. Entonces, a eso nos referimos con hacer discípulos que hagan discípulos. Hay algo, hermanos, que aquí tenemos que aclarar y no confundirnos. Nuestra meta como cristianos no es conquistar adeptos o tener gente en la iglesia. No es que la gente llegue a la iglesia y listo, ya está. No es que las iglesias crezcan en número. No es llamar a la gente a que acepten, entre comillas, el mensaje de salvación. Y ya, aunque lo acepten de corazón,
aunque esa palabra aceptar, a veces hay que preguntarse qué significa. A veces, y aquí siempre hago un paréntesis porque siempre hay que repetir esto, a veces la palabra aceptar a Cristo puede significar arrepentirse y creer, pero a veces aceptar es solo aprobar con la cabeza. ¿Quiere aceptar a Cristo? Sí, ¿cómo no? Oh, pero ¿quién no lo quiere aceptar? Vamos a orar, acéptalo. Oh, aceptó a Cristo. Eso no es bíblico. La Biblia no manda a la gente a aceptar a Cristo. La Biblia manda a la gente a arrepentirse y a creer. Si aceptar significa hacer una oración, estamos mandando gente al infierno. Porque esa gente se confunde. Cree que como, sí, yo lo quiero aceptar, claro. La pregunta es si esa gente se quiere arrepentir de sus pecados y si quiere poner su confianza en Cristo para salvación. Lo hemos dicho eso muchísimas veces y siempre hay que insistir. Pero nada, volviendo aquí a lo nuestro, la iglesia no es ninguna de las cosas que mencioné. Nuestra meta tampoco es ser una iglesia así o asá, azul o roja o rosada. No, nuestra meta es hacer discípulos, tener discípulos y discipular. Amén. Entendamos eso. La iglesia no es un auditorio de gente, no es un grupo de gente per se o de espectadores, no es una reunión de admiradores de Jesús, de fans de Jesús que gritan y saltan. No es una asociación de religiosos interesados en la teoría de la palabra de Dios. No es un grupo de gente interesada en ser gente buena y en tener familias felices. No es el grupo de asustados que no quieren ir al infierno. La iglesia es una comunidad de discípulos comprometidos con Jesucristo que hacen discípulos. Eso es la iglesia. Y hermanos, créanme que no es otra cosa. Y aunque a veces veamos otra cosa, a la larga, a la postre, no hay tal cosa. A la larga es como la cena, que el dueño de la fiesta vino y sacó a todo el que no estaba vestido apropiadamente. Ahora bien, hay dos formas de hacer discípulos. Una es evangelizando, porque por ahí se empieza. Pero la palabra hacer discípulos se puede entender de dos maneras. Una es predicando, evangelizando. Así que claro que eso significa también hacer discípulos. Pero otra es discipulando a fondo a una persona, ayudando, dando seguimiento, atendiendo, enseñando, haciendo un impacto profundo en pocas personas, como lo hizo Jesús. En Juan 17, en la oración intercesora de Jesús, los milagros, las sanidades, la predicación, la labor de su ministerio terrenal, no es mencionada muchas veces por Jesús. Pero ¿sabe cuántas veces menciona los que me diste, los míos? Guárdalos, santifícalos. Esto, los envío muchísimas veces. Cualquiera diría, wow, Jesús sanó multitudes, alimentó miles, tuvo un ministerio tremendo. No es cierto, él al final se quedó con 12 y causó un impacto profundo en sus discípulos. Al punto que aún a esos le dijo, ¿y ustedes también quieren irse? Óigame, estuvo dispuesto a quedarse hasta sin los 12 gatos que tenía. Eso es discipulado. No se preocupe, vamos a aclarar un poquito más. Toda la iglesia es eso y tiene que estar haciendo esa labor. Aún los nuevos creyentes
Aunque estés en el ministerio de Ujier, en el de alabanza, en el de escuela dominical, donde estés, tienes que hacer discípulos. Tienes que discipular. Si eres pastor, si tienes mucho conocimiento o poco, la forma como Dios ha establecido que las personas se conviertan, se establezcan, crezcan y sirvan es siendo estas atendidas a través de un discipulado, a través de la enseñanza, el cuidado, el servicio y el ejemplo de un hermano mayor. Yo sé que esto ustedes ya lo saben, pero permítanme repetirlo. A veces decimos, que la gente cambie, que la gente crezca, que la gente se convierta, que la gente se multiplique, que la gente sirva. Que por qué vemos cristianos débiles, así, y es por eso, porque por falta de discipulado, porque la forma, el diseño establecido por Cristo es que eso suceda a través de la enseñanza, el cuidado, el servicio y el ejemplo de un discipulador o un hermano mayor. Y hermanitos y hermanos todos, mientras no hagamos eso, por algo las cosas no suceden. ¿Entienden? Por algo, porque Dios no ha establecido un método, una metodología, un programa, una filosofía, una estrategia de marketing, una ayuda tecnológica, una fórmula mágica. No hay camino corto ni sustituto para ser discípulos. Si usted no es discípulo, no va a crecer como debe crecer. Y si usted no discipula a otros, esas personas tampoco. Así de categórico, así de simple. Entonces alguien puede que ya esté preguntándose, entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Entonces, ¿qué he estado yo haciendo? Muy buena pregunta. Casi nada, es probable. ¿Cómo así? Bueno, lo bueno de esto, hermanos, es que cuando hablamos de evangelizar el mundo, de alcanzar un país, una ciudad, un vecindario, entonces uno se puede desanimar por lo abrumadora de esta tarea, de la necesidad tan grande que hay. Pero ¿saben qué? Dios ha establecido que sea discipulando, o sea, uno a la vez. Tú a otro, y ese otro a otro, y ese otro a otro, y ese otro a otro. Eso se llama exponencial. No es sumatorio ni multiplicador. Si todos los creyentes discipularan a alguien y le enseñaran a esa persona a discipular a otro, y ese hiciera lo mismo, y el otro hiciera lo mismo, y el otro hiciera lo mismo, ¿qué pasaría? ¿Ven? Hermanos, no hay otra forma. No hay otra forma como Dios lo ha establecido. Alguna información, permítame seguirle dando. Primero, ¿cuáles son las características de un auténtico discípulo? Mateo 10, creo que es 31, el que no deja todo por mí no es digno de mí. O sea, ¿qué es un discípulo? Alguien comprometido con Jesucristo, el Hijo de Dios. Tiene un compromiso verdadero, radical. Compromiso de amarlo por sobre todo. Compromiso de seguirlo a Él. Compromiso de dejarlo todo por Él. Compromiso de negarse a sí mismo. No existe la palabra discípulo sin la palabra compromiso. Segundo, obediencia.
No existe el discipulado sin obediencia. Un discípulo es alguien que quiere obedecer, ser fiel, seguir al otro. Tercero, aprendizaje de Cristo, de sus palabras, de su mandato. Así que compromiso con Cristo, obediencia a Cristo, aprendizaje de Cristo. Querer ser discípulo de Cristo y querer aprender de otros es una contradicción de términos. Y cuarto, servicio a Cristo. Si la esencia, la materia prima, la sustancia del creyente es el discipulado, la sustancia del discipulado son estas cuatro cosas. Compromiso, donde está el amor, la devoción y todo eso. Obediencia, aprendizaje y servicio. Entonces, a eso es a lo que debe apuntar y señalar nuestro cristianismo, no a otra cosa. Nuestros valores, nuestra esencia, nuestra meta. Esto es lo que debemos buscar, perseguir, valorar y no sustituirla por una vida cristiana más light, superficial, porque la sal pierde su sal y la luz deja de ser luz. La esencia, la madera de un cristiano, el verdadero carácter de un cristiano es esto: compromiso, devoción, fidelidad, obediencia, aprendizaje, servicio. No pongamos otras cosas como más esenciales que esas. Sin eso somos como un mueble de madera sin madera. Yo tengo en mi casa un mueble que parece de madera, pero es pura carcoma, y no mato la carcoma porque es la que sostiene ese mueble. Pero yo estoy contento porque se ve. Prefiero que es, y elegantico que es un piano. Luce bien, es un tremendo adorno, pero no se puede, que alguien se ponga a tocarlo, se cae abajo. Y digo, no me espanten a las carcomas, que me quedo sin mueble. Así es el cristianismo, sin compromiso, sin devoción, sin aprendizaje, sin obediencia. Es un mueble de madera sin madera. Es como un pan sin harina. Los hay, yo los he comprado. Parecen una vejiga, ustedes hacen, se vuelven aire. Así somos los cristianos, sin ser discípulos, porque las opciones y los sustitutos que se nos venden hoy como cristianismo son propuestas muy atractivas, más cómodas, menos peligrosas para la carne, menos escandalosas, menos comprometedoras. Hoy en día podemos ser discípulos que no están dispuestos a pagar un alto precio por Jesucristo. Queremos las cosas caras sin pagar por ellas. Ganar a Cristo cuesta, hermanos. Discípulos que no están dispuestos, que no tienen una devoción y un compromiso radical, muy débil. Discípulos que no queremos obedecer, discípulos que no queremos aprender, discípulos que no queremos crecer, que no queremos cambiar, que no queremos imitar, que no queremos progresar, que no queremos servir. Discípulos que han cambiado los valores del compromiso, de la obediencia, del aprendizaje, del servicio, por los valores de la asistencia,
de la emoción, del intelectualismo, del costumbrismo, de las tradiciones tan valiosas y sacrosantas, por los valores de las grandes empresas, del exitismo, del activismo, por el mero hacer. Si queremos ser una iglesia de discípulos que hace discípulos, debemos evitar el ser una iglesia centrada en las meras actividades, en el éxito aparente, en las vanidades para ser, qué sé yo, famosos, lindos, o en las necesidades que la gente quiere poner como prioridades, y centrarnos en hacer discípulos. Otro punto, segundo. Ok, esa es la madera, ese es el significado, la definición de un discípulo. Entonces, ¿cuál es la labor concreta de hacer discípulos? Específica, la tarea. ¿Cuáles cosas son concretas, esenciales e indispensables, sin las cuales es imposible decir que estamos haciendo discípulos? Primero, hacer discípulos significa predicar la palabra, predicar el evangelio. No puede haber discípulos sin eso. Eso es muy concreto. Segundo, hacer discípulos significa enseñar la palabra. Enseñar, explicar la palabra. Tercero, hacer discípulos significa modelar o ser ejemplo de la palabra. Sin eso no hay discipulado, sin eso no podemos hacer discípulos, sin eso no hay labor. Cuarto, hacer discípulos significa ayudar, servir, enseñar a obedecer la palabra. A obedecer, ¿ok? O sea que uno cuida a esa persona, sirve a esa persona, ayuda a esa persona, es paciente con esa persona, insiste con esa persona para que esa persona aprenda a obedecer. Y cuarto, hacer discípulos significa enseñar a servir a esa persona o a multiplicar lo que usted está haciendo, lo que esa persona está recibiendo. Si falta una de esas 5, no hay verdadero discipulado. No hay discipulado en el sentido propio de la palabra. No puede faltar una de esas 5. Así que la labor específica de hacer discípulos se trata de compartir la palabra, enseñar la palabra, vivir la palabra, ayudar a otros a cumplir la palabra y multiplicar la palabra. Qué importante es esto, hermanos, y qué sencillo. Vamos a algo más. Esto es casi un taller de discipulado, pero tenemos la intención de ser prácticos, ya dije. Ahora bien, ¿qué demanda esto? O sea, ¿cuáles son las demandas, las obligaciones, las implicaciones prácticas de lo que acabo de decir? O sea, de la labor de hacer discípulos. Usted no puede hacer lo anterior primero si no va. Así que la primera implicación práctica es usted ir, acercarse, relacionarse con las personas, invertir tiempo en las personas, dedicarse a las personas, reunirse con las personas. Una cosa es dedicarse a actividades, dedicarse a cosas, a las cosas. Otra, dedicarse a las personas, acercarse a las personas, estar con las personas, darle tiempo a las personas, ¿ok? Eso
Sin eso, o sea, no se lleva a cabo lo anterior. Segundo, otra implicación práctica es hablar. Pero ¿hablar qué? Primero hablar. Si usted es callado, silencioso. Hablar me refiero a confesar, testificar, predicar, hablar del Señor. No hablar de cómo ha subido la electricidad este mes. Porque eso, si ellos quisieran, si ellos necesitaran eso para crecer como discípulos, que se vayan a la corporación, en vez de la iglesia, en vez de juntarse con un creyente, que se junten con un funcionario o con un periodista. Hablar la palabra, hablar. ¿Cuál es tu tema? ¿Cuál es tu conversación? ¿Qué confiesas? ¿De qué hablas? ¿Qué enfatizas? No puedes hablarle de ti mismo, no puedes quejarte de la vida. Podemos hablar de muchas cosas, cada cosa tiene su lugar, pero implicaciones prácticas. Tercero, convertirte en un sirviente de esa persona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Servir a esa persona full time. Esa persona puede venir contenta, puede venir en su cumpleaños, puede venir cuando se le muere alguien. Se acaba de ir de tu casa a las 10 de la noche y a las 11 de la noche puede tocarte la puerta de nuevo y se va a la 1 y a las 3 de la mañana te vuelve a llamar, ay, de nuevo. Así es. Es dar tu vida, es dedicarte a esa persona. Sin eso no se da. No podemos querer un discipulado los domingos en la mañana, en la iglesia, los días de reunión. Así no es, así no funciona. Cuarto, quizás esta no esperabas. ¿Qué implicaciones prácticas? Ponte a leer, ponte a estudiar la palabra, ponte a aprender la palabra, porque si no, después de un mes tu discípulo va a conocer la palabra más que tú y te va a corregir a ti y no te va a poder seguir a ti. Cuanto más responsabilidad tienes con más creyentes o con creyentes que van creciendo o con creyentes maduros en la escuela dominical, yo he visto niños que saben mejor la palabra que los adultos, y los dejan ahí. No, la Biblia no dice eso. Con los jóvenes, con los adolescentes, con los músicos, con las parejas, con los líderes, con los que asisten a tu célula. Tienes que leer, mi hijo. Tienes que estudiar la palabra para poder enseñarla. Tienes que conocerla. Quinto, tienes que constantemente cuidarte a ti mismo. Tú eres el ejemplo. Y con tu ejemplo puedes echar a perder todo el proceso, toda la construcción, toda la labor. Tu vida cuenta. Tú tienes que dar el ejemplo. Tú tienes que obedecer primero. No vas a ser impecable e intachable e inmaculado, pero sí ser de ejemplo. ¿Ok? Sexto, ¿falta algo más? Faltan 2 cosas más. La otra implicación práctica, parece un detalle, pero por si acaso, tienes que dar de lo tuyo. Sí, a un discípulo a veces hay que irlo a recoger, hay que darle de comer, hay que dejarlo dormir en tu casa, tienes que darle tus zapatos quizás, o darle tu Biblia, o invertir en un retiro para esa persona, en una conferencia, sin escatimar, porque estás contribuyendo a la salud, al crecimiento, al desarrollo de ese discípulo, de Cristo, de ese discipulador, de ese líder. Claro, después voy a mencionar eso,
en los primeros, un paréntesis, que nosotros debemos invertir para el discipulado es en nuestros hijos. Porque yo puedo invertir en ellos, en cine y en comida, y en un jamón de buena calidad, pero y en su crecimiento, y en su servicio, y en su aprendizaje, y en su entrenamiento. Pero dejemos eso a un lado. Por último, hay una implicación práctica más. Orar, interceder, ser una persona de oración. Así que, hermanos, esto nos pone en cintura a nosotros, ¿verdad que sí? Eso es como el vehículo de un chofer de transporte público. No puede darse el lujo de que se le dañe. Todos los días está cargando gente. Así es un creyente que discipula. Está en la jugada. Está en la cosa. No es un espectador. Funciona, sirve, vive, actúa, practica, da. Entonces, ¿en qué me vuelvo yo si no hago eso? En un obeso espiritual, en un inútil espiritual, en un vago espiritual, en un paralítico espiritual y en un enfermo espiritual. ¿Quiénes son las personas que más enferman? Las que se tiran a la cama y ya no hay nada más que hacer. Así que necesitamos saber que es parte de nuestra vida cristiana discipular a otros, y eso significa ser pacientes, ser insistentes, ser dedicados, ser desprendidos, ser amorosos, ser esforzados, ser estudiosos, ser sacrificados. Así es la vida en Cristo. Muy poco en comparación con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vamos a algo más, algo que comencé a mencionar, y esto es importante. ¿Cuáles son los campos de nuestro discipulado, los contextos de nuestro discipulado? Todo creyente debería estar haciendo discípulos en uno de estos 3 o 4 contextos. Número 1, en nuestro hogar. Y claro, el papá y la mamá son los primeros que debieran estar discipulando en primer lugar a sus hijos. Pueden tener 3 años y 2 años y hasta menos, y hay que cantarles, hay que enseñarles la palabra. Pueden tener 8 años y usted tiene que discipular a su hijo. Puede tener 14 años, su hija, una señorita, una adolescente, usted tiene que discipularla. Y también pueden tener 18, 20, 22, todavía en su casa. Todavía, si están en su casa, están bajo su cuidado espiritual. El hogar es el primer contexto, el primer campo de nuestro discipulado. Salimos a otro contexto, célula, grupo pequeño, todo aquel que desee discipular a un grupo de personas, a un grupito de personas, sus vecinos, familiares, amigos, 2 o 3 más, fuera de los de su casa, también, por supuesto. Pero a otros les toca discipular en un contexto diferente, y esto es importante, o sea, no podemos desecharlo, y es su lugar de trabajo. Es diferente el contexto, la labor puede ser diferente, pero ese es un lugar para discipular. El cuarto lugar, muy diferente, es la iglesia. ¿Cómo así la iglesia? Bueno, el maestro de escuela dominical, el líder juvenil, el líder de alabanza, el líder de los sugieres, el líder de los diáconos, los pastores, todo aquel que tiene un ministerio está discipulando, pero en la iglesia. A los niños hay que discipularlos, a los jóvenes de P por G hay que discipularlos, a los sugieres hay que discipularlos, a todos menos a los músicos. Hay un libro, y digo esto a propósito, hay un libro que se llama ¿Qué hacemos con los músicos? Porque los músicos
son los músicos. A todos, incluyendo a los músicos, y a los diáconos, y a los pastores. También. Y último contexto, no menos importante, el campo misionero. Claro que ahí hay que ir y hacer discípulos, más vale que alguien vaya, alguien tiene que ir. Puede ser Tamboril, donde vamos, puede ser Montecristi, donde un grupo de hermanos van, puede ser Samaná, puede ser Haití, donde está Kit y Cookie e Isaac. Yo lo veo a Isaac en fotos yendo con su Biblia a Haití y su mochila. ¿Qué quiere decir eso? Que si va el papá y va la mamá, van los niños. Tienen que ir. Puede ser África, puede ser Japón, puede ser Rusia. Hay que ir. Hay que ir. Algo más. Ya faltan 2 cosas más. ¿Qué necesitamos para discipular? Esto es sencillísimo y facilísimo. No nos perdamos en esto. No necesitamos proyector con laptop, con sonido, multimedia, aire acondicionado, vehículos, un bus, uniformes, iPads. Número 1, la palabra de Dios. Si tiene Biblia, ya tiene el machete, la herramienta, el recurso, la materia prima, el arma, la provisión, ya. Pero entienda bien, sin la palabra de Dios no se discipula a nadie, no se discipula verdaderamente. Sin la palabra de Dios no es un asunto de emocionar a la gente, de tranquilizar a la gente, de alegrar a la gente, de añoñar a la gente. ¡Ay, ese es loco conmigo! ¿Eh? Lo que yo le pida. ¿Y qué ha aprendido de la palabra? Nada, pero mira, ese es un discípulo así conmigo. ¿Y ha cambiado? No, nada. ¿Y practica? No, nada, pero mira, ese es mi discípulo. No. ¿Qué necesita? La palabra de Dios. Segundo, esto es un poco más difícil, pero verdadero, el Espíritu Santo. Es el que obra, es el que cambia, es el que transforma. Créame que necesita el Espíritu Santo. Créame que sí, muchísimo, todos nosotros. Tercero, gente, el pueblo de Dios. Publicidad, medios de comunicación, farándula, fuegos artificiales, tecnología, eso no es esencial. Eso no es. Vamos a algo más ahora. ¿Cómo empezar un plan comprometido, periódico, consistente, a fondo, de discipulado con una persona? Y aquí le hago un desafío a todo hombre, a toda mujer, a todo adulto, a todo joven, a toda pareja, a todos los adolescentes, y es un compromiso que debiera ser para todo miembro de la iglesia. ¿Cómo empezar? Número 1, encuentre a una persona que desee aprender, que desee escucharlo, que desee crecer, que necesite. No se puede discipular al que no quiere recibir de usted, al que no quiere imitarlo a usted, al que no quiere aprender de usted. Usted no puede agarrar por la fuerza a alguien. Usted no puede hacer un trueque, un compromiso, un negocio. Ya tú sabes, tengo que venir aquí. Yo he visto hermanos pobres yendo a casas de personas donde
la persona que quiere, entre comillas, ser discipulada, le hace la vida imposible al hermano. Se pone a preparar la cena, se va a buscar al niño al colegio, lo encuentra dormido otras veces, pasa media hora, después de media hora recién le abre la puerta. Y no, el que no quiere no es obligado, no es discípulo. No se puede, ¿verdad? Encuentre una persona que se comunique con usted, que desee aprender de usted, que necesite, que quiera crecer, que establezcan ese buen contacto en torno a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Adivine que hay mucha gente así, aunque no crea. La hay. Y ya hemos dicho que todos deben hacerlo. Segundo, cultive y establezca una relación verdadera, profunda, franca, o sea, sincera, íntima con esa persona. Esto no es la escuelita, esto no es que yo sé y tú eres el que no sabe, voy a abrir la boca. No es una clase, es una relación profunda de comunión y compañerismo, en amor con algún hermano. Tercero, comprométase a reunirse periódicamente, semanalmente, y a dedicarle todo el tiempo que sea necesario. Eso no es solo los domingos, no es solo 1 hora a la semana. Puede ser como mínimo, pero el discipulado, hermanos, Jesús, bueno, salgamos de aquí, vamos para Capernaum, y camino al supermercado a comprar pan, ahí era el discipulado. Y a la hora de comer, y a la hora de sentarse, y a la hora de dormir, lunes, domingo, verano, invierno, vacaciones. El tiempo que se necesite, se saca. ¿Ok? Cuarto, recuerde que el tema y el énfasis principal en su relación con esa persona será la lectura, la comprensión y la aplicación de la Biblia, de la palabra de Dios, a toda área de la vida. No se pierda en eso. No se pierda en eso. Se trata de la lectura, la comprensión y la aplicación de la palabra de Dios. ¿Ok? O sea, hay que conversar mucho acerca de cómo se relaciona todo en mi vida con la verdad de la palabra de Dios. Tiene que haber un énfasis en la palabra de Dios y en la vida práctica, en la vida real, en la vida diaria. ¿Algo más? Siempre deje tareas, desafíos, asignaciones, formas de practicar lo que aprenden. ¿Ok? Número 6. Siempre debe estar presente el desafío de testificar o hablarle de Cristo a otros. Nunca olviden ni dejen eso a un lado. Y número 7, prontamente enseña a esa persona a discipular a otro. Ya está. Ya podemos empezar. Eso puede ser una persona no creyente, eso puede ser un nuevo creyente, que los hay alrededor de usted. Solo hay que dedicarle tiempo, solo hay que darle de su vida en amor. Puede ser un creyente maduro, un futuro líder. El punto es que no existen discípulos que son solo meros asistentes
Y no existen discípulos que son solo consumidores. Ese no es un discípulo. ¿Ok? Pudiéramos decir más cosas, queridos hermanos, hablar un poquito de la iglesia que hace discípulos. Solo para mencionar los domingos, cuando la iglesia se reúne, aprende de Cristo para obedecer a Cristo, mientras adora a Cristo, le entrega todo y refleja a Cristo a sus hermanos en amor, sirviéndose. Los ministerios de ayuda al necesitado, al ausente, oración por los enfermos, enseñanza, dones, apoyo, casi todos los ministerios los domingos de una manera u otra, ahí recogen lo que necesitan, ahí comienzan a funcionar y de ahí salen muchas cosas los domingos para los grupos pequeños, para capacitarse y para todo lo demás. El compromiso de un miembro de una iglesia debe incluir dejarse discipular y debe incluir el compromiso de discipular a otros. Ese compromiso personal de cada creyente, un compromiso concreto, real, expreso, debería incluir que esa persona se compromete primero a llenar su mente y su corazón con la palabra de Dios. Segundo, a cultivar sus afectos para con Dios. Tercero, compartir el amor de Dios, siendo testimonio y luz en el mundo. Cuarto, mostrar el amor de Dios como miembro de su iglesia a través de su servicio y sus dones. Quinto, dar sacrificialmente por la causa de Cristo. Sexto, encontrar maneras de esparcir la gloria de Dios en las naciones y discipulando a alguien en especial. Ya no vamos a seguir, no se preocupen, se acabó el taller. Entonces, lo bonito de esto, hermanos, es que si decimos, bueno, se ha dicho mucho que el evangelismo, que las misiones que alcanzar, que la participación de los creyentes, ahora, todo eso se lleva a un hecho concreto, discipular y ser discípulos. Ese era el punto. Y no quedarnos cortos en eso. Si pensamos que la obra de Dios es solo teóricamente enseñar, teóricamente aprender, yo voy a la iglesia los domingos porque la prédica me enseña mucho. Con eso usted no tiene ni el 10% de lo que usted necesita. Ya, le gustó mucho la prédica, se impresionó, o no le gustó, o le encantó, o a usted le encanta estudiar o leer. Eso no me dice mucho de usted como discípulo. Realmente. Si pensamos que la obra de Dios es solo hacer actividades o asistir a actividades, si pensamos que la obra de Dios es solo invitar a las vidas a que reciben a Cristo, predicar desde el púlpito, no, hay que invertir nuestras vidas en otros, en nosotros, hay que ser discípulos y discipular. En resumen, todo lo dicho, creemos en la obra de Dios, en el crecimiento del evangelio, en la conversión de los perdidos, en el crecimiento de la iglesia, en la madurez de los creyentes, en la multiplicación de las iglesias, porque creemos, número uno, en el poder de la palabra de Dios, en el poder del seguimiento, la atención, el servicio a las personas. Segundo, tercero, en el poder del ejemplo. Y cuarto, en el poder del servicio. Eso es discipulado. Y creo que da resultado, porque la Biblia lo enseña. Porque así es. No hay otro camino. No hay un verdadero creyente, uno solo que no deba decir. Todos los creyentes, voy a ponerlo de otra manera, deben decir. Todo verdadero creyente debe decir, yo quiero
ser discípulo, yo quiero ser discipulado. Yo necesito ser discipulado, yo quiero aprender, yo quiero crecer, yo quiero cambiar, yo no quiero quedarme igual. Todo verdadero creyente, si es verdadero creyente, debe desear eso. Yo quiero ser más como Cristo. Así que, hermanos, de una manera más concreta, esta es la obra, es hora de hacer la obra y todos debemos hacerla. Centrar nuestras vidas y nuestra fidelidad a Cristo y nuestro servicio en torno a esto, en torno a la palabra de Dios. Lo que pasa es que esto es un compromiso bien objetivo, bien práctico, bien específico. Ay, tan espiritual que estaba esta iglesia y ahora todo es tarea, todo es práctica. Yo lo que quería era tocar el cielo los domingos, entrar al lugar santísimo, irme llenecito, para que todo se le vaya por un hoyo el lunes, por falta de práctica. ¿Te importa lo que a Dios le importa? ¿Te gusta lo que a Dios le gusta? ¿Qué esperamos que la iglesia sea para mí? Esto, no, yo prefería otra iglesia más divertida. Yo quería la fiesta de los domingos con vejigas y